Los otros chicos creen que soy rara. No quiero ser así. Quiero ser normal. Tengo que intentar ser una persona íntegra antes de que sea tarde. Hay que seguir matándolo. ¿Seguir así toda la vida acosándome con las muertes de las residencias de manera indigna? Ya murió ahí, ¿O cómo lo van por a ejemplo. hacer? En Madrid yo puedo asegurar a la gente que hasta el último suspiro de vida está en manos de grandes profesionales médicos que con esos cuidados paliativos hacen que no se sufra. Ya no es que le diera la mano, sino que no teníamos ni siquiera un mórfido para ponerle, para que se relajaran y se fueran tranquilos. Es que se morían agarrados a las barandillas de la cama, intentando respirar. ¿Usted cree que yo he firmado algún documento donde ponga que se muera la gente? Llegó la orden de que no se trasladara a ninguno a los hospitales. El gobierno tuvo que tomar el mando de toda esta situación solo y traer el material sanitario solo. Pero no teníamos EPIs. Los EPIs los tuvimos que hacer nosotros pues con bolsas de basura. El director lo que decía que él no iba a hacer nada que no viniera la orden de la comisión que había de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Sanidad. ¿Usted cree que yo he firmado algún documento donde ponga que se muera la gente? Había muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. No se salvaba en ningún sitio. Ayuso miente. Los datos del gobierno madrileño que hoy publica Infolibre demuestran que se salvaron el 65% de los residentes hospitalizados. Por tanto, se podrían haber salvado miles de las 7.291 personas que fallecieron en las residencias sin ser trasladadas a un hospital. En definitiva, se aprobó un protocolo monstruoso y no se utilizaron las alternativas que existían para tratar a los residentes enfermos. Pero en todo caso, que nadie se confunda. Las urnas no blanquearán jamás lo ocurrido en las residencias. Aunque Ayuso y sus aliados de extrema derecha obtuviesen el 99% de los votos, el lunes habrá ciudadanos dignos y decentes pidiendo que se haga justicia. Bueno, para empezar, para que escuchen a los familiares, a las que han perdido víctimas, realmente a los trabajadores. Yo antes de entrar en el programa estuve hablando con un miembro del tribunal y me dijo que había sido pues muy emotivo, muy impactante, que se han confirmado obviamente cosas como la no derivación a los hospitales, con cómo fallecieron, porque ya no es solo que fallecieran, sino cómo fallecieron, ahogados, en fin, lo acabamos de escuchar, ¿no? Hay que decir primero que esto, que se tengan que organizar los ciudadanos es una muestra, otra más, de un Estado que no funciona correctamente. Aquí han fallado la Fiscalía, que tenía la obligación de investigar y no lo ha hecho. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, no solo no ha investigado, sino que publicó en su día un informe lleno de mentiras y de falsedades. Han fallado los políticos. Efectivamente, se abrió una comisión de investigación en la Asamblea que, tras las elecciones del 2021, en cuanto la derecha y la extrema derecha, bueno, en Madrid es prácticamente lo mismo, ¿no? En cuanto a la extrema derecha de Ayuso y Vox tuvo mayoría suficiente, la clausuraron. La señora, 7.291 personas, ha estado la cifra, murieron sin atención médica en solo 2 meses. Eso solo en marzo y abril. Solo marzo y abril de 2020. La señora Ayuso no se ha dignado a recibir en estos 3 años a ninguna de las 3 asociaciones de familiares de víctimas que hay en Madrid. Sería un escándalo cósmico en cualquier otro sitio. Y no se ha dignado a recibirlos porque, claro, no puede mirarles a la cara y explicarle lo que hizo su gobierno. Lo que hizo su gobierno se resume muy rápidamente en 4 datos, porque nos hemos centrado todos en el protocolo, es lo más conocido. Efectivamente, el protocolo impedía derivar a los hospitales a las personas que tenían mayor dependencia física
o deterioro cognitivo, que en las residencias son la inmensa mayoría, ¿vale? Pero es que esto se completó con otros 3 elementos. No se medicalizaron las residencias, y en la Comunidad de Madrid había más de 1000 personas, personal sanitario, que en vez de enviarlas a las residencias, que es donde estaba muriendo la gente, el gobierno autonómico los envió a IFEMA, ¿vale? Entonces, tienes el protocolo de no derivación. Segundo, no medicaliza las residencias. Mandas el personal a IFEMA. Y a IFEMA no enviaron a los residentes, que eran los que estaban muriendo. Mandaron a gente con síntomas leves, porque IFEMA fue un aparato de propaganda, una decisión de propaganda. En las 6 semanas que estuvo abierto el hospital de campaña de IFEMA, murieron más de 5.000 personas en las residencias de Madrid. El número de trasladados de esos 5.000 a IFEMA, un hospital de campaña, fue exactamente 0. Una cifra tremendamente terrible para recordar, 0. Y el cuarto elemento, se hizo un mando único, de forma que los hospitales privados también pasaban a depender de ese mando único de públicos y privados, 102 hospitales en total, una decisión acertada, la misma cifra que antes. Si tú no tenías un seguro privado, no te derivaban a un hospital privado, aunque hubiese camas vacías, y la patronal dijo que hubo momentos en que tuvieron camas vacías. Este conjunto es lo terrible. El protocolo solo ya sería para que cualquier persona con un mínimo de dignidad dimitiese. Bueno, yo dimitía y me iba a Australia y no volvía a aparecer en ningún sitio. Pero es que lo terrible de lo que ocurrió en Madrid son las 4 cosas juntas. El resultado, 7.291 personas fallecidas, muchas habrían muerto, pero de forma digna, otras se habían salvado, y lo que vino después, que es 0 investigación, y nadie ni siquiera escucha a los familiares y a las víctimas, y se han tenido que organizar ellos. Mayores que nos faltan también eran Ángel, que falleció el 5 de abril de 2020. De ustedes, su familia no había recibido nada, ni un pésame, hasta esta semana. El martes recibieron una carta donde le exigen que en 10 días abone la residencia de su padre correspondiente al mes de marzo y aquellos 5 días de abril. Hay que tener poca humanidad, consejera, para reclamarle a una familia que pagó religiosamente con su recibo domiciliado 600 euros de miseria. Con una mano ustedes le reclaman 600 euros 4 años después a las familias cuyos seres queridos murieron bajo los protocolos de la vergüenza, mientras con la otra le perdonan a las grandes fortunas cada año 1.000 millones. Esos son ustedes y ese es su retrato, señora consejera. Ustedes quieren callarnos, pero no lo van a conseguir. Yo animo a que se ponga, me gustaría que todos los oyentes pudiesen ver la página 2 de la denuncia, que es la relación circunstanciada de hechos. Bueno, el alumno más tonto de primero de Derecho Penal, en un trabajo que le pidan, presenta esto y le ponen un 0. Un 0. O sea, es completamente inadmisible un folio mal escrito, sin ningún indicio de nada. Bueno, aparte de que en las pocas líneas deslavazadas hay varias mentiras, que el juez podría saber que son mentiras, ¿no? Pero, y yo ahí discrepo un pelín del análisis de Vidal-Folch. El problema no es manos limpias. O sea, a mí, yo creo que cualquier abogado que tenga un mínimo de dignidad no se atrevería a firmar este escrito, porque es que es vergonzoso. Pues es que el problema es que un juez lo ha admitido a trámite. ¿Y es habitual que dé un paso así sin consultar con la Fiscalía? No es habitual, y menos en algo de esta trascendencia. Pero es que no necesitas consultarlo ni con la Fiscalía, ni con tu prima de Fabero del Bierzo, que es donde nací yo, y por eso pongo el ejemplo, porque tú ves esto y va a la papelera. Cualquier persona, un magistrado, o sea, es que es completamente incomprensible. Por lo tanto, a mí me gustaría, de verdad, que todos los ciudadanos pudiesen verla, porque salvo los completamente fanatizados, si no fuese un tema tan serio, bueno, pues es que causa carcajada ver la denuncia. Por lo tanto, aquí hay un problema que es la admisión, ese es el problema serio, que es la admisión a trámite de esta vergonzosa denuncia.
¿qué pasa? Que esto se enmarca, esto no es un hecho que ha aparecido así de repente, es que esto se enmarca en toda una serie de hechos. Y puede parecer fuerte, pero yo creo firmemente lo que voy a decir, y es que en España, pero no solo en España, ya vamos asistiendo desde hace años a un golpe de Estado suave. Y ese golpe de Estado se lidera desde determinadas togas, ¿no? Y esto puede sonar duro, pero si uno va poniendo los hechos uno detrás de otro, creo que es la única conclusión a la que se puede llegar. Y es verdad que no es una excepción en España. Muy acertadamente comentadas con Vidal Folch, el tema de Portugal, que es muy reciente, pero en Brasil a Lula da Silva lo metieron en la cárcel, y en España, sin ir más lejos, hubo una cacería judicial contra Podemos completamente inaceptable, cacería judicial, y está muy reciente el caso de Mónica Oltra, en el que con otra denuncia inventada que jamás se tendría que haber admitido a trámite, provocó la dimisión de Mónica Oltra. Entonces, este es el panorama. Bueno, y a esto se añade también en España lo del Consejo General del Poder Judicial, que es un partido incumpliendo 5 años la Constitución, violando la Constitución, y no pasa nada. Entonces, este es el cuadro general, y o vemos el cuadro o no seremos capaces de analizar correctamente las cosas, ¿no? Y frente a ese panorama, que es muy duro, o se reacciona después de años, y ahí tiene que hacer autocrítica el PSOE, años de mirar para otro lado, cuando no cómplice de nombramientos, y me estoy ahora retrotrayendo no al PSOE de Sánchez, sino a PSOEs anteriores, cómplice de nombramientos uno tras otro, pactando nombramientos en los que 8-2 iba colocando la derecha a los suyos, ¿no? O se actúa seriamente, o lo que hay al final del camino es muy sencillo, es no una democracia como la conocemos hasta ahora. Rico. Bueno, a ver, yo creo que tanto Neurona como la cacería judicial a la que se ha sometido a Podemos es completamente impropia de un Estado democrático, completamente impropia. España es un gran país, España es una democracia plena. Simplemente por recordar algunas de las causas, ¿no? Se habló de sobresueldos, pago de sobresueldos al tesorero, que se había desviado dinero de la caja de solidaridad del partido, que se habían inflado los costes de las obras de la sede de Podemos, la financiación ilegal, el caso Niñera. Hay medios de derecha y de ultraderecha en este país que dedicaron muchas más portadas a este caso inexistente que a la Gürtel, por poner un ejemplo donde sí hubo sobresueldos a los tesoreros y a todos los que pasaban por allí, donde sí se inflaron las obras de la sede, etcétera, 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 ¿no? A mí me parece impropio de un Estado de Derecho que se tarde 3 años. Esta causa lleva 3 años abierta. Esta no causa lleva 3 años abierta. ¿De verdad que un juez en España tarda 3 años en comprobar si una factura es falsa? O sea, eso es admisible. Porque desde el primer momento Monedero dijo, y además desde el primer momento estuvo dispuesto a colaborar con la justicia, que la factura era falsa. Aquí hay una denuncia que se ha demostrado falsa. Hay un informe de la UDEF que se ha demostrado falsa. Vamos, el análisis o incorrecto en elementos absolutamente fundamentales. Es algo completamente inadmisible. Todos estos, este juez con 3 años, el tema abierto y alimentando esas portadas. El daño no se puede reparar, pero ¿aquí alguien asume responsabilidades o no? ¿O esto sale gratis? Quiero decir, a los que hicieron el informe de la UDEF les va a salir gratis. Al denunciante le va a salir gratis. No pasa nada porque un juez tarde 3 años en comprobar si una factura es falsa. Yo creo que hay que tomar medidas y cambiar esto, porque la imagen de la justicia, que, bueno, pues por otros motivos y algunos ajenos a ellos, ¿no? Bueno, pues no goza del mejor momento en este país, es que yo creo que estos elementos son absolutamente inaceptables.
Y yo creo que como españoles tenemos que sentirnos muy orgullosos de que España sea una democracia que funciona con plenitud, que tenga unas instituciones muy sólidas, unos poderes del Estado muy sólidos.